De vuelta con Cerrando la Noche, y hoy vamos a tener como nuestro invitado en este espacio al doctor José Antonio Van der Horst, quien es justamente PhD en teoría de la información. Y con él vamos a abordar diferentes temas de actualidad. Y de entrada, dándole las buenas noches, quisiéramos que nos dé una panorámica. ¿Qué es la teoría de la información, doctor? Sí, la teoría de la información nace en la Segunda Guerra Mundial. Uno de los elementos claves era el asunto de enfrentar los aviones nazis con un sistema que persiguiera, que no era solamente un tiro parabólico de un cañón, sino de usar tecnología para rastrear, para caerle atrás. Esa teoría de información estaba basada en los aspectos probabilísticos. Los aspectos probabilísticos en la teoría de información, cuando yo la estudié, me cambiaron la forma de pensar. Pero en los años 1950 hubo un movimiento de algo que era todavía más avanzado que lo probabilístico. Y era lo que uno de los promotores que trabajaba para la Fundación Ford, financiando investigaciones, pensó que se podía ir a una serie de tratar de resolver problemas que hoy día le llaman sistémicos. O sea, cómo ir más allá de la complejidad desorganizada que permite lo probabilístico, y tratar de resolver esos problemas intermedios muy grandes con una organización sistémica. Eso no prosperó. Y no prosperó porque el poder estaba muy dirigido hacia a seguir con el militarismo. Y de ahí salto a que en las Naciones Unidas, en 1988, Mikhail Gorbachev hizo un discurso donde el centro de su idea para lograr la paz en el mundo era salir del militarismo. Y en parte él venía ayudando a desmontar los procesos de las bombas atómicas. Se estaba recogiendo parte con un tratado que eliminaron no hace mucho. Y el asunto es que durante esa época, los años 80, había una situación tan mala que se llamó la década perdida de América Latina. Y el resultado de eso fue que apareció algo como el Consenso de Washington. Y la interpretación del Consenso de Washington en Europa vino de la mano de Margaret Thatcher, quien dijo que el sistema de privatización que ella estaba proponiendo era porque no había alternativa al neoliberalismo. Ese neoliberalismo arrancó en Chile. Y arrancó en Chile porque la dictadura era un espacio fértil para que un grupo de graduados en Estados Unidos se le denominaran los Chicago Boys.
Entonces, ese neoliberalismo en mis investigaciones que van más allá de lo académico, o sea, aunque yo tengo un PhD en teoría de información, yo regresé a la República Dominicana a cumplir con la Corporación Dominicana de Electricidad, que me había financiado en principio los estudios para que regresara a ayudar a la CDE a revitalizarla. Y resulta que luego de eso, cuando yo regreso, me piden en INTEC, que la estaban formando, a que sirviera de decano de ciencia e ingeniería. Duré un rato y eso fue en el 73 y en el 79 yo dije, ya esto no tenía tiempo porque estaba trabajando muchísimo en la CDE. Pero en el 82 me llamaron para formar la carrera de ingeniería eléctrica de INTEC. Y entonces yo, como buen investigador, lo primero que hago es tratar de diseñar un programa de la carrera de ingeniería eléctrica que estaba orientado al diseño en ingeniería. Y es en esos cursos que yo dicté como hasta el año 2000, donde el que más aprendió fui yo. Porque fue un curso desde el 2000, desde el 1983. Estamos hablando del... Yo empecé en INTEC ahí, pero después en el 79 salí, en el 83, 84 empecé y lo iba cambiando el curso en función de todo lo que yo venía aprendiendo y paralelamente a eso yo era el encargado de la división de diseño de la CDE. Entonces ahí ya hasta que me despidieron de la CDE en el año 89. Entonces, ahí duré un ratito y de Metaldón me contrataron para hacer una planta eléctrica que ellos tenían, habían conseguido un permiso del gobierno para instalar una planta eléctrica diésel. Yo participé en todo el proceso de revisión de planos de esa planta eléctrica y cuando la planta eléctrica terminó querían que yo me encargara de la planta y yo dije que yo no trabajaba en planta eléctrica, pero entonces no te puedes ir. Entonces me pusieron como asesor interno de Metaldón y ahí duré todo el plazo de los 20 años que tenía el permiso que le dio el gobierno a Metaldón. En el 2010 salí, pero en ese interín yo me convertí en un asesor interno de una de las mentes más brillantes que existen en la República Dominicana sobre los negocios. Entonces ya yo no era solamente un investigador académico, sino un investigador práctico también. Durante ese periodo en Metaldón, llegó un momento, igual que como pasó con la CDE, que yo me convertí en un problema porque yo le decía a la gente lo que yo entendía que era la realidad y la verdad. Y eso nos gusta muchas veces, especialmente cuando está la política de por medio. Entonces, en algún momento, en el gobierno de Leonel Fernández, vino un especialista en cosas sistémicas y cuando investigó que qué persona lo podía ayudar con la parte eléctrica, me recomendaron a mí. Entonces él me dio un subcontrato y yo hice un estudio de cómo se enfrentaba
el problema eléctrico. Antes de eso ya yo había hecho una propuesta en el año 96. En todo esto usted aplicaba los conocimientos que adquirió en el doctorado sobre teoría de la información. Claro, o sea, esos conceptos probabilísticos, pero después de los conceptos probabilísticos yo pasé en mis investigaciones a, en vez de la complejidad desorganizada, que es la probabilística, a la complejidad organizada, que es la que da los sistemas. Y en ese experto que vino mexicano era para trabajar en cosas sistémicas. Y al trabajar en cosas sistémicas tuve que echar muchas páginas para la izquierda, como siempre, hasta desarrollar eso que después me di cuenta que era, o sea, y básicamente, para no desviarnos la atención de los problemas que vivimos hoy día, en realidad, una de las cosas con las que yo empecé a desarrollarme fue con la arquitectura de sistemas altamente complejos. Y con esa arquitectura, yo llegué a la conclusión de una estructura que cambia lo que era la estructura de las riquezas de las naciones, que es la fuerza más dominante de cómo se mueve el mundo en el día de hoy, a diseñar otra arquitectura, que es la que yo le llamo la de la riqueza de la globalización. Y hoy día ambas existen, porque lo que vienen haciendo las empresas de alta tecnología están fundamentadas en la complejidad desorganizada. Y con esa complejidad desorganizada es que han estado centrados en lo tecnológico y se han olvidado de lo social. Y lo social necesita tener un equilibrio. Y ese equilibrio me llevó a mí a entender de parte de unas personas que un pensador llamado Peter Senge, que escribió un libro, varios libros, pero el libro que lo hizo, que lo destacó, fue La organización que aprende. Y después de la organización de aprende, hicieron un estudio que salió con 4 autores, y uno de los resultados de ese estudio fue un axioma que dice que mientras más sistémico, más local. Eso se parece muchísimo por detrás a una historia de un tipo que se llamaba Tip O'Neill en el Congreso de los Estados Unidos, que la esencia era que la política tenía que ser local. Ahí era donde se ganaban los votos para poder estar en el Congreso. Entonces, ese concepto de mientras más sistémico, más local, yo lo reinterpreté o lo reencuadré con mientras más antisistémico, más local. Bien, vamos a hacer una pausa para que usted nos hable entonces de ese concepto de que mientras más antisistémico, más local. En breve continuamos con esta interesante conversación con el doctor José Antonio Van der Horst.